Dios le bendiga, amados hermanos. Qué bueno que nos podemos ver una vez más por acá. Ténganme paciencia, incluso con las hojas, que esta es mi nueva modalidad, predicando con las hojas. Pero nada, hermano, vamos a orar, a ponernos en manos de Dios para que el Señor nos acompañe en este tiempo de la predicación de la palabra y que Él sea el Señor que hable a nuestros corazones. Oramos. Bendito Dios y Padre, venimos delante de ti, pidiéndote, oh Señor, que tú no nos dejes sin saborear tu palabra. Que no nos dejes, Señor, exponernos a ella y al final decir que no te hemos escuchado ni tú nos has dicho nada. Permite, oh Dios, que nosotros podamos escuchar tu voz, hablar a nuestros corazones. Que sea con nosotros a pesar de las circunstancias que tenemos en nuestros días y la nueva modalidad que tenemos durante esta pandemia. Señor, déjanos poder decir que hoy tú has hablado a nuestro corazón. Ese es nuestro ruego en Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Convencer a alguien no es una tarea fácil. Eso no es una tarea fácil. Y por ejemplo, ahora mismo tenemos algo evidente con lo que nosotros todos estamos luchando. La vacuna del COVID está disponible, por lo menos para algunos países. ¿Qué cosa? Hay curiosidad que para los países principales. Pero lo cierto es que la vacuna ya está disponible, que ya fue desarrollada, que ha sido aprobada por la FDA. De vez en cuando escuchamos la noticia como mencionan estas cosas, que fue aprobada por los organismos internacionales europeos también, que regulan los medicamentos. Y muchos se están vacunando, eso es lo cierto. Muchos se están vacunando, por lo menos en esos países principales. Hay esperanza de que a otros países como el nuestro empiece a llegar ya la vacuna. Pero hay un grupo que no hay quien lo haga a ellos entrar en razón de que tienen que vacunarse cuando la vacuna esté disponible. Hay un grupo que dice que no se van a vacunar, que no hay quien los vacune, que ellos no creen en eso. Y yo conozco a unos cuantos que me han dicho así ya. Y todo tiene que ver por la tanta información que a todos nos llega, las teorías conspirativas que se propagan y los casos que muchos le hacen a todo ese tipo de información que llega hacia nosotros. Es por eso que presentan incluso algunas personalidades vacunándose, por ejemplo, los presidentes de los países, personalidades, las presentan que son de renombre para que las personas tengan confianza en la vacuna, porque no es fácil convencer. Hoy vamos a ver un texto donde un grupo de hombres en Éfeso tiene una posición, pero no en asuntos de la vacuna, como estamos mencionando ahora, sino en asuntos espirituales. Y luego allí se ve cómo ellos actuaron al recibir la enseñanza bíblica. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y quisiera que vayamos a Hechos, capítulo 19, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. El texto lo vamos a estudiar con el título, ¿qué hacemos nosotros con la información que tenemos? Ese es nuestro título. ¿Qué hacemos nosotros con la información que tenemos? Y para tener una mejor comprensión de responder a este título, vamos a ver primeramente aprendiendo de un asunto en cuestión y luego veremos una acción ejemplificadora. Entonces vamos inmediatamente al primer punto, aprendiendo de un asunto en cuestión. Trato de pasar la hoja con cuidado, no venga a ser que pase dos en vez de una.
Este texto, amados hermanos, forma parte de la narrativa bíblica de Hechos, de cómo el Espíritu Santo usó a los apóstoles. Cuando leemos este texto, ¿qué nosotros vemos? Bueno, hay una acción marcada que sobresale de estos hombres al escuchar. Luego de la respuesta que ellos dan a una pregunta que le hace el apóstol. ¿Qué hay aquí? Aquí hay un grupo de hombres que nos muestran lo que es el sometimiento a las enseñanzas bíblicas. Eso es lo que hay en nuestro texto. Hechos 19, verso 1 al verso 7. Un grupo de hombres que nos muestran a nosotros lo que es el sometimiento a las enseñanzas bíblicas. Es necesario que recapitulemos algunas cosas para entrar en contexto. Después de Lucas hacer una pausa en la narrativa de la obra del Espíritu Santo a través de Pablo, ahora retoma la historia bíblica en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Quien se menciona precisamente es Apolo, de quien predicamos en una ocasión anterior también. Pero este trozo escritural pone de manifiesto que tanto Apolos como Pablo no estaban coincidiendo en tiempo en el mismo lugar. Coincidían en tiempo, pero no estaban en el mismo lugar. Uno estaba en Corinto, Apolos, y el otro estaba recorriendo las regiones superiores, como se menciona aquí, y en este caso llegando a Éfeso, como dice nuestro texto. Dice precisamente nuestro texto, el verso 1, dice así, yo quiero que lo leamos una vez más. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y aquí es necesario resaltar algo, amados hermanos, y visitas que nos acompañan. En el capítulo 16 de Hechos, Pablo había planeado ir a Asia, pero él no pudo. Él no pudo. Si recuerdan, para refrescar un poco la mente, en el capítulo 16 fue cuando el apóstol Pablo intentó ir a Asia y terminó yendo a Filipos, donde se menciona aquella mujer Lidia, vendedora de púrpuras, que vino al Señor. ¿Qué causó que él no pudiera ir a Asia? Bueno, el Espíritu Santo se lo impidió. Esa es la razón que vemos en Hechos capítulo 16. El Espíritu Santo se lo impidió. Pero ahora, aquí está Pablo, volviendo una segunda vez a donde Dios en principio le había, no le había permitido ir. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí. Volviendo una segunda vez, porque ya había ido en el capítulo 18, antes de terminar su segundo viaje misionero, ya había ido. Entonces aquí está Pablo volviendo una segunda vez a donde Dios en principio no le había permitido ir. ¿Por qué? Porque el que Dios nos haya cerrado algunas puertas, amados hermanos, en principio, no quiere decir que esas puertas están cerradas para siempre. Simplemente puede ser que no sea el tiempo. Simplemente puede ser que no sea el tiempo. A veces uno dice, es que yo lo intenté o traté de hacer tal cosa y se me hizo difícil. Y eso bastó para que más nunca uno intentara de nuevo retomar algo que uno estaba haciendo. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Hay muchas personas que han abandonado los estudios para siempre y probablemente muchos de nosotros conocemos muchas personas así. Personas que han abandonado los estudios para siempre. ¿Por qué? Porque en un momento de sus estudios tuvieron un percance que los hizo pararse y más nunca retomaron los estudios. Y hoy en día se lamentan probablemente de no haberlo hecho. Probablemente nosotros conocemos muchos así. Yo mismo tuve una pausa en mis estudios. Una gran pausa tuve en mis estudios. Y luego retomé. Incluso las universidades, me viene a la memoria ahora, creo que tienen algún sistema para evitar que muchas personas duren mucho tiempo fuera y tratar de que la persona cuando empiecen una carrera traten de terminarla, que tienen un límite de tiempo en el cual las personas pueden retirarse y volver. Creo que son 4 años, 5 años. Si una persona pasa de ese tiempo, entonces las universidades pueden asumir que la persona debe empezar desde nuevo porque ya se renovó el pensum y cosas como esa. Por eso es como un sistema para que las personas no lo hagan, porque hay muchas personas, y probablemente nosotros conocemos muchos así, que hoy en día, en algún momento de su vida, abandonaron un proyecto y por no haberlo empezado de nuevo una segunda vez, se lamentan hoy en día. Para no mencionar otros casos ajenos a mí, yo mismo en el laboratorio donde estoy recuerdo que en una ocasión, hace muchos años, intenté entrar al laboratorio donde me encuentro ahora laborando. Gracias al Señor. Y recuerdo que en esa ocasión había muchas plazas porque incluso había una ampliación de zona. ¿Y saben qué? Yo no pude entrar.
Por muchas razones yo no pude entrar, por muchas razones. Pero luego, en una segunda oportunidad, Dios permitió que yo pudiera entrar, y aquí estoy, amados hermanos. Lo intenté en una segunda oportunidad que se presentó habiendo una sola plaza disponible en la segunda oportunidad, para que ustedes vean. Probablemente ese no era mi tiempo. El tiempo de Dios era cuando precisamente Él me permitió entrar a esta empresa. Así que, amados hermanos y visitas, el que Dios nos haya cerrado algunas puertas no quiere decir que estén cerradas para siempre. Solo puede ser que no sea el tiempo. ¿A cuántos no le han dicho que no la primera vez y hoy están casados? ¿A cuántos no le han dicho que no en el noviazgo esa primera vez y hoy están casados? ¿A cuántos? Seguro a nosotros nos vienen a la mente muchos que le dijeron que no en esa primera ocasión, pero lo siguieron intentando y hoy tienen hijos grandes, como decimos nosotros a veces. Y hoy tienen hijos grandes. Claro, como predicaba el hermano Isidro en una ocasión en Eclesiastés, arriésguese, pero arriésguese con precaución. Arriésguese con precaución. Me venía a la memoria cuando estaba en esto, viendo este gran detalle, principio que podemos ver de aquí. La historia de Ruth y Noemí, en el libro de Ruth. Boaz quiere a Ruth, le muestra interés, pero él sabía que si iban a ser fiel a toda la ley, no era a él a quien le correspondía tanto comprar la heredad de Noemí como tomar a la pariente que vivía con ella, que en este caso era Ruth. No era a él que le correspondía esto. Y cuando él hace la proposición al pariente que le correspondía esto, para sorpresa de él, el pariente acepta. El pariente acepta. Ruth, capítulo 4. Vamos allá para que lo veamos. Verso 4. Primero leemos el verso 4. Luego leemos el verso 5. Ruth 4. Dice así. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres. Ahí está Boaz hablando con el pariente en una reunión que se convocó. En presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Vos a esa primera ocasión que lo intentó, no se quedó dado. Como decimos nosotros en buen dominicano. Vos no se quedó dado. Él volvió y lo intentó. Y replicó, como dice el texto. Verso 5, miren lo que dice. Ruth 4. Dice así. Entonces, replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, después que Boaz habló de nuevo, que no se quedó así. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En una segunda intervención fue que se le dio a Boaz lo que Boaz quería y Boaz no se puso guapo cuando él le dijo que redimiera a él, pero fue una segunda oportunidad que a Boaz se le permitió esto, porque no lo logró en la primera. Eso no significaba que él no lo iba a intentar de nuevo y no iba a seguir hablando, porque él estaba interesado en ella. Él estaba interesado. Así, amados, el que Dios nos haya cerrado algunas puertas no quiere decir que estén cerradas para siempre. Si Dios te cerró algunas puertas en el 2020, que fue un año bien difícil por la pandemia, no quiere decir que este 2021 tú no lo puedas intentar de nuevo. No, hermano, es que yo fui a ese trabajo en una ocasión el año pasado, en el 2020, cuando la cosa estaba difícil y no se me dio. Ya es difícil lograrlo de nuevo. Bueno, te quedarás de vaso cruzado. Como dice el proverbio incluso, que muchos dicen, el león está a la puerta y no va, y por eso no se arriesgan. Y no van y no se atreven. Entonces, amados hermanos, como principio lo vemos aquí del apóstol, una vez más retornando a Éfeso. El hecho de que Dios nos haya cerrado una puerta en principio, o el año pasado haya cerrado algunas puertas, algunos negocios no se hayan podido hacer, algunas cosas no se hayan podido lograr, no quiere decir que este año 2021 tenga que ser así. Podemos intentarlo de nuevo. Podemos intentarlo de nuevo. Así que aquí está Pablo una vez más en Éfeso. Y no se dan detalles de qué tanto sucedió en esa ciudad. Pero en esta nueva visita se menciona una situación que pasó en específico. En el texto se menciona una interacción entre el apóstol Pablo y un grupo de hombres que Lucas describe como discípulos. Y ellos mismos
se identifican con Juan. Claro, tenemos que recordar que Juan el Bautista empezó su ministerio primero que Cristo. Y de hecho ese era su llamado, preparar el camino para el que había de venir. Más adelante, claro, Juan fue arrestado, fue decapitado, en Mateo capítulo 14 lo podemos ver, y de esa manera su ministerio e influencia terminó, pero sus discípulos seguían y también otros discípulos de sus discípulos, y probablemente habían llegado algunos hasta regiones tan lejos como Éfeso, que Pablo tal vez años después son los que se encuentra aquí. Aquí en este texto tenemos una cuestión que de hecho pudiera traernos algunas preguntas. Yo quisiera que leamos una vez más Hechos 19, verso 1 hasta el verso 4. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo en respuesta a ellos: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Hasta el verso 6, amados hermanos, por lo primero que Pablo se preocupa es por la vida espiritual de estos hombres. Eso es lo que vemos en nuestro texto. Cuando Pablo interactúa con ellos, por lo primero que Pablo se preocupa es por la vida espiritual de estos hombres. Wow, hermanos, cuánta diferencia entre lo primero que Pablo quería saber cuando interactuaba con una persona y lo primero que muchas veces queremos saber tú y yo cuando interactuamos o conocemos a alguien. ¿Cuánta diferencia? ¿Cuánta diferencia? Lo primero que a Pablo le preocupó, por lo primero que Pablo se interesó cuando llegó a Éfeso, cuando conoció a estos hombres, fue por su vida espiritual. ¿Cuánta diferencia con nosotros cuando conocemos a alguien, cuando interactuamos con alguien? ¿Cuánta diferencia entre eso que es lo primero que nosotros queremos saber del otro cuando lo conocemos, cuando interactuamos con él? A veces queremos saber quién es esa persona, de qué familia viene, en qué lugar vive, si tiene alguna posición económica, en qué lugar trabaja. Cosas como esa a veces son las que queremos saber primero. Pablo no era así. Y eso hablaba de qué tan afinado estaba Pablo con el Señor. Eso hablaba de qué tan afinado él estaba con el Señor. De hecho, aquí tenemos un autoexamen rápido. ¿Qué tan afinado estamos con el Señor? Bueno, lo dirá la primera y principal preocupación nuestra cuando conocemos a alguien o cuando tenemos tiempo para interactuar con alguien. De manera rápida, eso lo dirá. Sigue diciendo nuestro texto, verso 4, que lo acabamos de leer. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Dice un escrito, que de hecho me he auxiliado mucho en algunos comentarios, dice un escrito que el bautismo de Juan para esos tiempos se tornó de especial importancia como el medio por el cual nuestro Señor fue oficialmente introducido en su ministerio público en esos tiempos. Pero el bautismo de Cristo, y termina la cita, claro, pero el bautismo de Cristo por Juan solo fue parte del cumplimiento. No puede ser tomado como lo mandado, como lo ideal, así como con María. Hay muchas personas hoy en día que algunos la adoran cuando ella solo fue instrumento para nacer el Cristo. Ese no es el ideal, eso no es lo mandado, lo ordenado. Como decía, con esto pudieran surgir muchísimas preguntas, como ¿tenían estos hombres que bautizarse una segunda vez? Acá, si estaban bautizados, ¿por qué bautizarse de nuevo? ¿Estos hombres eran cristianos o no? Muchas preguntas pueden surgir con esto. Quiero responder a esto con las palabras de Keith Michael. Dice él: estaban en una fase que era introductoria a la fe cristiana, y debido a que se encontraban en esta fase, Lucas y Pablo usan con cautela los términos discípulos
discípulos, que es aprendices, y creer, que es consentir. Creer está discípulos, claro, dice Lucas que se encontró con discípulos, que son aprendices. Y luego el verso 2, cuando Pablo les hace la pregunta, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando consentisteis? Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo en el original. Cuando consentiste. Por eso el texto nos deja ver, como dice MacArthur, que Pablo no los instruyó acerca de cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo, sino que los instruyó a ellos acerca de Cristo. Eso fue lo que el apóstol Pablo hizo, como dice MacArthur. Pablo no los instruyó a ellos acerca del bautismo. Pablo los instruyó a ellos acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Es por eso incluso que en el verso 6 es como si se diera a entender, verso 6, es como si se diera a entender que estas señales fueron evidentes debido a una nueva conversión, debido a un nuevo nacimiento de ellos. Eso es lo que pudiera transmitir el verso 6 de Hechos 19. Y lo que Pablo les dice a ellos aquí, hermanos, esta respuesta que Pablo les da, es lo mismo que el mismo en quien ellos estaban bautizados había dicho. Por ejemplo, yo quisiera que vayamos a Juan, capítulo 1, para que veamos qué había dicho el mismo en quien ellos habían sido bautizados. Juan 1, verso 25 al verso 34, lo vamos a leer. Leemos. Y le preguntaron y le dijeron a Juan, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu Santo descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En todo momento, hermanos, Juan está apuntando a Cristo. En todo momento, en todo lo que él hace. En todo momento, en todo lo que él hace. Y por eso, una vez más, el apóstol no se centra en expandir o abundar más sobre el bautismo de Juan, sino hacia donde apuntaba el ministerio de Juan. Eso es lo que hace Pablo en el capítulo 19. Apuntarles a ello y abundarles a ello en lo que apuntaba el ministerio de Juan. Eso es lo que hace el apóstol Pablo. Por eso el verso 4 dice, y eso es importante, esa es la clave ahí para entender esto. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, ¿qué diciéndole al pueblo? Pablo confirma, responde el mismo, que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús, en Cristo, el Cristo. Pablo estaba aquí invitándolos a ellos a creer, invitándolos a ellos a depositar su confianza en Cristo. No en el bautismo de Juan, no, sino a depositar toda su confianza en Cristo. Y esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo, presentándoles a Cristo. ¿Qué tiene que ver eso conmigo, amados hermanos? Bueno, hermano, mira, muchas veces nosotros nos enfrascamos en discusiones que probablemente lo que más hacemos es desaprovechar el tiempo, sin saber si es la última vez que yo veré a esa persona. Después de ese suceso no se menciona ni los nombres de estos hombres, ni qué más pasó con estos hombres después de ahí, de su conversión. Pero Pablo no desaprovechó esa oportunidad. Por eso Pablo instaba a Timoteo y a Tito, aunque en el contexto hablándole de los falsos, a que no se enfrascaran en discusiones no provechosas.
No es pecado que hablemos de la vacuna. Hoy en día todo el mundo se ha vuelto un especialista de la vacuna en temas del COVID-19. Pero tratemos, amados hermanos, de redirigir las conversaciones hacia Cristo. Tratemos de eso, amados hermanos. Y eso para mí mismo también. Tratemos de redirigir las conversaciones hacia Cristo, como hizo el apóstol aquí. No enfrascarse ahora en querer probar cuál bautismo, y si fue bautismo, cuál bautismo tuviste, si es el verdadero, si es el falso. No. Pablo redirigió la conversación hacia Cristo. ¿Pero qué es redirigir la conversación hacia Cristo? Bueno, nosotros los dominicanos somos expertos en eso. En todos los temas tenemos algo que decir. Siempre tenemos algo que opinar. Siempre tenemos algo que opinar. Por eso empezamos hablando de un tema y terminamos hablando de otro totalmente diferente. En muchas conversaciones empezamos hablando de política, pasamos por la política de Biden, pasamos por el gobierno de nuestro país, pasamos por el COVID y terminamos hablando de la Serie del Caribe, de pelota. Y hablamos de todo lo hablamos y vamos pasando de una conversación o de un tema a otro, Pero hermanos, la enseñanza aquí es, si tú y yo no pudimos empezar hablando de Cristo con alguien, por lo menos terminemos hablando de Él. Esa es la enseñanza aquí. Si tú y yo no pudimos empezar hablando de Cristo con alguien, por lo menos terminemos hablando de Cristo. Por lo menos terminemos hablando de Cristo. Por eso, algo que empezó preocupándose el apóstol, por lo primero que nos debemos preocupar nosotros, por el bautismo, por la relación espiritual de cada persona con Cristo. En esta conversación, Pablo pasó del bautismo de Juan, pasó luego a redirigir la conversación hacia Cristo. En toda conversación, amados hermanos, si no pudimos empezar hablando de Cristo, por lo menos terminemos hablando de Cristo. Por lo menos terminemos hablando de Cristo. El mundo lo necesita. Muchos con los que nos relacionamos lo necesitan. Y estos tiempos lo ameritan. Si no pudimos empezar hablando de Cristo en una conversación, en una interacción con alguien, por lo menos terminemos hablando de Cristo. Por lo menos terminemos en eso. Hay algo central, además de esto también en Hechos capítulo 19, que es lo que nos lleva precisamente a nuestro segundo punto. Aquí tenemos una acción ejemplificadora. Ese es nuestro segundo punto. Vamos a leer lo que dice el verso 5 de Hechos 19. Dice allí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Wow, hermanos. De verdad que eso trabaja con mi corazón cuando yo lo leo. Dice el verso 5, lo leo de nuevo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Nuestra generación hoy en día está marcada por mucho conocimiento, por mucha información, pero hoy en día hay poco sometimiento a las enseñanzas bíblicas. Eso abunda hoy en día. Poco sometimiento a las enseñanzas bíblicas. Y penosamente, eso también está presente en la iglesia de Cristo. Eso está presente en la iglesia de Cristo. Estos hombres, que al final dice el texto que eran como 12 hombres, a ellos se les dijo lo que tenían que hacer. ¿Y sabes qué? Eso hicieron. Wow. A estos hombres el apóstol Pablo les dijo lo que ellos tenían que hacer y eso mismo ellos hicieron. Eso mismo ellos hicieron. Por eso el verso 5 dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lo primero que hay en nuestro texto es una conversación y lo segundo es una acción. Eso es lo segundo que vemos en nuestro texto. Lo primero es una conversación, lo segundo es una acción. Y en esa acción tenemos dos verbos. ¿Cuáles? Oyeron, ellos oyeron. Es el primer verbo. Y ellos escucharon. Ellos fueron, perdón. El primero es, ellos oyeron. El segundo es, ellos fueron. Es decir, cuando oyeron esto, lo aceptaron y fueron y se bautizaron.
pasaron de escuchar a la acción. Fueron y se bautizaron. Precisamente este es el más grande problema de la generación de hoy. Y la iglesia de Cristo tiene mucho problema con esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando un jefe del trabajo en una reunión nos dice a nosotros que hagamos algo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa encomienda? ¿La guardamos para actuar cuando nosotros podamos? ¿Qué hacemos? Le decimos al jefe que cuando tenga tiempo la vamos a ejecutar. O me pongo en acción inmediatamente. Esto no fue lo que hicieron estos hombres. Esto no fue lo que hicieron estos hombres que se estaban iniciando en el camino de Cristo. Esto no fue lo que ellos hicieron. Dice el texto que cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. El texto no transmite de estos hombres que ellos postergaron o dilataron lo que se les encomendó, lo que se les enseñó. Ellos no lo postergaron. No lo dilataron eso. El problema de muchos de nosotros muchas veces no es por la falta de información. Es que no hacemos lo que conocemos. Ese es el problema de nosotros. No es la falta de información. Es que nosotros no hacemos lo que conocemos. Y es por eso nuestro título. Es por eso nuestro título, amados hermanos. Porque una marca de la vida cristiana es sometimiento a las enseñanzas bíblicas. Esa es una marca de la vida cristiana. El sometimiento a las enseñanzas bíblicas. Una marca de la vida cristiana es el sometimiento a las enseñanzas bíblicas. En mis devocionales yo estoy por Génesis. Y es increíble cómo yo le comento a mi esposa cuando tenemos el devocional temprano en la mañana. Le digo, amor, pero wow, es increíble lo tanto que Dios interactúa en Génesis al principio. Se ve mucho a Dios interactuando allí. En el capítulo 7 de Génesis se presenta el diluvio. Y en el diluvio uno se hace muchas preguntas. Mi esposa y yo nos hacemos muchas preguntas y empezamos con una discusión entre nosotros ahí, amena. Y a veces mi esposa, ya ustedes saben, el transporte la pasa a buscar temprano en la mañana y a veces tenemos que parar algunas conversaciones y la dejamos. Pero es increíble todo lo que vemos allí. En el capítulo 7 uno se pregunta, ven acá, ¿fue Noé que entró los animales, que él lo buscó él mismo a cada uno de ellos? ¿O fue Dios que lo buscó a cada uno? Yo no me imagino a Noé detrás de una paloma. Hay animales que son muy escurridizos para agarrar. De hecho, yo no me imagino a Noé tratando de agarrar una gallina. Mire, eso no es fácil. Agarrar una gallina o un gato. Una vez me tocó agarrar un gato con el primo mío. Wow. Mire, difícil. Hay animales que son escurridizos para agarrar. Yo no me imagino a Noé haciendo eso. Pero si pensamos, no. Porque Dios le ayudó a Noé. Que eso es lo que entendemos. Que Dios obró en esa acción, en eso que sucedió allí. Dios estaba detrás de todo. Pero yo no me imagino a Dios detrás de todo, detrás de una gallina acercándola, como a veces cuando uno va a agarrar una gallina que la acercamos por varios lados para acorralarla o hacerla encaminar hacia donde uno quiere. No, yo no me imagino a Dios haciendo eso. Dios le dijo que hicieran algo a esos animales y eso ellos hicieron. Y pensando en todo eso, lo traigo a colación porque yo comentaba y le decía a mi esposa, wow, nosotros decimos que los animales son los irracionales, pero a veces los irracionales somos nosotros. Muchas veces. Como estos animales nos enseñan a nosotros lo que es el sometimiento a lo divino, a la orden divina. Eso es lo que hacen estos hombres descritos aquí. Ellos oyeron, se les dijo lo que tenían que hacer y eso hicieron. Se sometieron a las enseñanzas bíblicas. Wow. ¿Qué tanto choca eso muchas veces con nosotros? Sí, aún con nosotros los que hemos creído. Aún los que tenemos mucho tiempo en la fe. Aún los que tienen 20 años, 30 años en la fe. ¿Qué tanto choca eso muchas veces con nosotros? Oyeron algo y así lo hicieron. Y así lo hicieron. Lo que Dios ordena, el hombre sin Cristo lo rechaza. Y el cristiano muchas veces lo posterga. Hermano, tienes que hacer tal cosa para arreglar tu situación con el Señor. Porque la palabra dice esto, esto y esto. Y cuando tú vas, cuando viene a ver, estamos haciendo todo lo contrario. Es decir, no le hacemos tanto caso a la palabra de Dios o a la enseñanza bíblica. No le hacemos tanto caso.
a la enseñanza bíblica. Por eso muchos de los problemas que tenemos no es solamente por lo que conocemos, por la información que tenemos. Es muchas veces porque nosotros no accionamos con esa información que tenemos. Mientras Dios condena que nosotros sepamos lo que debemos hacer, no lo hacemos. Por eso en Santiago Él nos advierte: hay del que sabe hacer lo bueno, hay del que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él le es pecado. Eso es lo que vemos en Santiago. ¿Cuántas cosas sabemos tú y yo que debemos hacer y no la estamos haciendo? Tú que estás en tu casa. Yo también muchas veces. ¿Cuántas cosas sabemos nosotros que debemos hacer y no la estamos haciendo? ¿Cuántas cosas? Estos hombres nos enseñan qué se hace con la enseñanza que se tiene. Eso nos enseñan estos hombres. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué se hace con la enseñanza que se tiene? Eso nos enseñan estos hombres. Y estos textos, en estos textos, amados hermanos, hay mucha gracia, hasta mucha gracia vemos allí. ¿Por qué? Porque el que permanece en el error lo hace porque quiere. Repito, en este texto podemos ver gracia. Porque el que permanece en el error lo hace porque quiere. Porque de alguna manera, como con estos hombres, Dios nos mostrará siempre cuál es el camino, cuál es la verdad. De alguna manera Dios hará eso. Tú estás haciendo algo mal, yo estoy haciendo algo mal. De alguna manera Dios te saldrá al encuentro y te dirá: no es así, es de esta manera que debes actuar. Sea a través de una predicación, a través de la lectura de la palabra, a través de un hermano. Dios siempre lo va a hacer para guiarnos por el camino correcto. Dios nunca dejará a nadie que esté en el error sin información. Eso lo vemos en el texto. Dios nunca dejará a nadie que esté en el error sin información. Estos hombres, Dios de alguna manera les llevó la información a través del apóstol Pablo. Para que podamos conocer la verdad, para que podamos conocerle, para que podamos realinearnos si no andamos bien alineados, para que podamos realinearnos. Hoy en día podemos orar a Dios: Señor, dame un corazón obediente. Déjame empezar a obedecerte hoy. No cuando yo quiera. Podemos orar: Señor, dame un corazón obediente y déjame empezar a obedecerte ahora, hoy mismo. Ayúdame, Señor. ¿Y tú sabes por qué podemos pedirle eso a Dios, hermano? Y eso da satisfacción saberlo. Porque como dice el Salmo 130, en Él hay perdón para que nosotros podamos reverenciarlo. Eso es lo que nos dice el Salmo 130. En Él hay perdón para que Él pueda ser reverenciado. Así que hoy nosotros podemos rogarle, podemos empezar hoy mismo, decirle: Señor, ayúdame a empezar a obedecerte. No mañana, no pasado, no la semana que viene. Hoy a empezar a obedecerte. Con todo lo que tú me has mostrado, Señor. Dios nos ayude, amados hermanos, a que así como estos hombres nosotros podamos aplicar lo que conocemos. Por eso hay mucho problema en los matrimonios de sometimiento. Por eso hay mucho problema. Por eso hay mucho problema entre los hijos y los padres. Por eso hay mucho problema que nosotros tenemos, que no los buscamos nosotros mismos. En laborales, en muchos lugares también. Porque tenemos información, pero a veces nosotros vamos descartando: a esta información le hago caso y a esta no. Dios ha hablado y Él ha dicho lo que tenemos que hacer. El que no está en Cristo, Dios ha dicho: ven a mí, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Pero muchos lo rechazan. Y los que estamos en la fe, el Señor ha dicho cómo realinearnos. Pero muchas veces queremos seguir desalineados. Hoy es un buen día para venir al Señor. Señor, perdóname. Déjame venir a ti. Y déjame, como estos hombres, hoy, empezar desde hoy a obedecerte. Y que Dios nos ayude, hermanos, a que en cada interacción, como vimos también, si no pudimos empezar hablando de Cristo, por lo menos terminemos hablando de Cristo. Vamos a orar, amados hermanos. Dios y Padre, nosotros venimos delante de ti agradeciéndote por tu palabra. Agradeciéndote, oh Señor, por los modelos de fe que vemos allí. De personas que muestran, oh Señor, lo que es exponerse, escuchar tu palabra y someterse a ella inmediatamente, oh Dios. Y estos hombres no se destacan sus nombres porque tú estás interesado, oh Señor, en que nosotros sepamos lo que sucedió.
No en que nosotros sepamos quiénes eran ellos, sino en lo que sucedió, Señor. Para que nosotros podamos ser de esta manera. Que este sea nuestro corazón, Señor, y de toda nuestra iglesia. Que no solo podamos escuchar tu palabra, sino que al escucharla también la podamos poner en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre. Y a todos los que no te han conocido, Señor, ayúdales también a que como estos hombres, Padre, al saber la verdad, ellos actúen conforme a ese conocimiento de la verdad. Tráelos a Cristo, Señor. En Él te rogamos estos favores y gracias por todo. Amén.